Ya, estamos de vuelta entonces por las pantallas de CNN Chile y yo les prometí un gran invitado. Tenemos acá en el estudio a Raúl Cordero, eres académico de la Universidad de Santiago, experto climatólogo. Gracias por estar esta tarde con nosotros, Raúl. Encantado. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy especial, que ya lo habíamos tocado incluso una vez, que es la capa ozono. ¿Qué está pasando con la capa ozono? Porque hace poco estaba revisando y el agujero que se supone, no sé, creo yo que ya a finales de octubre debiese empezar a reducir el tamaño, lo encontré medianamente grande aún. ¿Es correcto esta percepción? Sí, es correcto. Este año es muy probable que el agujero de ozono sea lo que nosotros llamamos persistente. Lo normal es que el agujero de ozono estacional que se abre todos los años sobre la Antártica, se abra sobre la Antártica en agosto y se cierra a inicios de diciembre. Pero como tú bien adelantabas, lo normal también es que cuando comienza octubre, el tamaño del agujero de ozono comienza a reducirse paulatinamente hasta su cierre estacional a inicios de diciembre o fines de noviembre. Desafortunadamente, ese inicio del cierre no ha comenzado aún y permanece el agujero de ozono cubriendo un área sobre la Antártica y el Océano Austral de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Permanece grande y desafortunadamente probablemente se mantenga en tamaños muy grandes hasta fines de diciembre. Situación que desafortunadamente ha sucedido también en los 2 años previos. Es decir, hemos tenido 3 años malos en términos de ozono en Antártica y eso tiene varias repercusiones en todo el hemisferio. ¿Y esto está relacionado también con la temperatura que hemos tenido los últimos inviernos? Porque me acuerdo que la última conversación que hablamos se habían formado nubes estratosféricas, sí, y por lo tanto eso indicaba que la temperatura estaba más baja sobre el polo. ¿Tiene que ver algo con eso? Bueno, en efecto, para que el agujero de ozono se dé, tienen que haber 3 ingredientes. Uno de esos ingredientes es que tiene que haber sustancias destructoras de ozono, lo que antiguamente los que fuimos al colegio aprendimos se llamaban clorofluorocarbono. Esas sustancias todavía están presentes en la atmósfera de todo el planeta, pero el agujero de ozono no se da en todo el planeta, se da solo en la Antártica, porque en la Antártica hay esas otras 2 condiciones que se necesitan. Necesita sustancias destructoras de ozono, necesitas radiación solar, que aparece en primavera y verano, y necesitas el componente más importante para que haya un profundo y extenso agujero de ozono, que es bajas temperaturas. Es la bajísima temperatura de la estratosfera antártica la que hace que el agujero de ozono se dé en Antártica, y por eso se cierra cuando comienza el verano en Antártica y deja de hacer tanto frío. Como tú bien adelantabas, como ha habido muchas nubes estratosféricas polares, significa que la Antártica ha tenido un invierno muy frío, y como ha hecho mucho frío, eso explica el agujero de ozono persistente. Pero hay un detalle más. ¿Te acuerdas que en enero hubo una erupción volcánica que se viralizó, el Unga Tonga, en enero 15, que inyectó gran cantidad de material particulado y vapor de agua a la atmósfera? Eso también tiene un efecto de enfriamiento estratosférico. Y menos temperatura significa menos ozono, agujero de ozono persistente, agujero de ozono extenso. Y por lo tanto, si tenemos mayor cantidad de estas cenizas, estos sedimentos que quedaron del volcán, ¿cuánto tiempo podría estar presente todavía provocándonos que el agujero se mantenga tan grande? Porque puede, no sé, pienso en lo que sucedería este año o lo que sucedería en la próxima temporada. Lo usual es que las erupciones volcánicas afectan el agujero de ozono, lo agrandan y lo hacen más persistente durante la siguiente temporada. Es decir, este año esta temporada que termina en diciembre del agujero de ozono va a ser afectada por la erupción del Unga Tonga. La siguiente temporada ya no. El Calbuco, por ejemplo, en el 2015 también creó en la temporada del 2015 uno de los agujeros de ozono más grandes y profundos jamás registrados. Mira, eso no sabía. Entonces, claro, el agujero de ozono se abre todos los años, pero no todos los años tiene el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que lo influyen. Un invierno muy frío, bajas temperaturas favorecen un agujero de ozono, erupciones volcánicas, el Calbuco el 2015, el Unga Tonga este año. Así que bueno, vamos a ver. Eso tiene, además rebota, no solamente se trata de que el agujero es más grande, más pequeño, sino que eso también puede tener efectos sobre las precipitaciones aquí en Chile durante el verano. Claro, totalmente. Oye, y justamente sobre eso, por las emanaciones de los volcanes, estaba pensando en los grandes incendios que han ocurrido tanto en Australia como los que ocurren en el Amazonas o en el norte de Argentina. ¿De alguna forma repercuten también? Indirectamente. Fíjate, tú mencionaste los incendios australianos. El agujero de ozono del 2020 fue también muy grande y se cree que influyó no una erupción volcánica, la ceniza de una erupción volcánica, sino la ceniza de las grandes nubes piroplásticas que se generaron durante los incendios extraordinariamente intensos en Australia en enero del 2020. Te fijas, cada vez que hay inyección de material particulado de ceniza, ya sea originada en grandes incendios forestales o en volcanes, el agujero de ozono es grande. Pero lo interesante es que esos grandes incendios forestales en Australia en enero del 2020 fueron ocasionados porque estuvo muy seco, y estuvo muy
seco porque hubo mucho ozono. El agujero de ozono del 2019 fue pequeño. Fíjate que es como extraordinario, hay como una interacción. El agujero de ozono grande o pequeño causa sequías en ciertas zonas del mundo, incluido Australia. Y esas sequías pueden generar grandes incendios forestales que luego agrandan el agujero de ozono. Es un lío. ¿Te fijas? Totalmente. Oye, qué increíble. Nunca había escuchado esa relación. Oye, y cuando hablamos de temperaturas bajas a nivel de la estratosfera, ¿cuánto estamos hablando como para poder decir, vamos a tener... Menos 70 grados a lo mínimo. 70 grados bajo cero. Sí. Es importante esa temperatura. Sí. Cuando lo habitual debe ser como 50, algo así. Bueno, lo usual en la Antártica es que esas son las temperaturas típicas de la Antártica. Pero a veces es menos 80, menos 85, y eso empeora la situación. Mientras más frío está, más grande y más profundo el agujero de ozono es. ¿Te fijas? Entonces todo lo que enfría la estratosfera, la parte alta de la atmósfera, la que está arriba de los 10 kilómetros de altura, termina afectando el tamaño del agujero de ozono. Entonces, bueno, cuando tienes invierno frío, eso empeora la situación. Y además el ozono, como es un gas de efecto invernadero y absorbe radiación solar, cuando hay un agujero de ozono, eso enfría más. Te fijas que como que se retroalimenta el agujero de ozono. Entonces, como te digo, causa montones de problemas y nos termina rebotando a nosotros. El agujero de ozono afecta también las precipitaciones en la zona sur de Chile, también en la Patagonia. Así que bueno, mientras no eliminemos de nuestra atmósfera estas sustancias destructoras de ozono, vamos a seguir teniendo agujeros de ozono. La buena noticia es que vamos camino a eventualmente eliminar esas sustancias de nuestra atmósfera, y por lo tanto esperamos que nosotros el agujero de ozono deje de abrirse en la segunda mitad de este siglo. Ojalá, esa es una muy buena noticia. Oye, una pregunta que siempre la hacen y que quiero aprovecharte de hacértela en este momento. Que si el agujero de ozono se hace en la Antártica, ¿por qué nosotros acá, en la zona central, en Chile en general, tenemos una radiación ultravioleta tan alta? ¿También tenemos un agujero de ozono por acá o de alguna forma nos afecta? No, no nos afecta. Nosotros tenemos radiación ultravioleta alta de manera natural. Sucede que el ozono no está distribuido homogéneamente en todo el mundo. Y olvídate de los agujeros de ozono antártico. Igual el ozono no está distribuido de manera natural en todo el mundo. En el hemisferio sur nosotros tenemos menos ozono y en el trópico hay menos ozono. Entonces, como el desierto de Atacama nuestro está ya cerca del trópico, a partir de la latitud 23 hacia arriba, a partir de Calama, un poco más al sur de Calama hacia arriba ya es el trópico, tú tienes ahí poco ozono y tienes ahí siempre muy alto el sol. ¿Te fijas? Entonces, esas condiciones, aparte, el desierto de Atacama en general está a gran elevación. Por lo tanto, tú tienes un cóctel ahí, poca nubosidad, gran elevación, el sol muy alto sobre el horizonte, relativamente poco ozono de manera natural. Eso está así desde antes del agujero de ozono. Entonces es un cóctel que hace que nosotros seamos uno de los países con más alta radiación del mundo. Pero no solamente nosotros. En Australia también tiene mucha radiación ultravioleta, Nueva Zelanda tiene mucha radiación ultravioleta. En general el hemisferio sur tiene mucha más radiación ultravioleta que el hemisferio norte debido a esta inhomogénea distribución, heterogénea si quieres, distribución del ozono a nivel global. Oye, qué simpático. Mira, me acaban de hacer una pregunta para volver a tocar un tema que lo mencionaste recién. Que vuelvas, por favor, a repetir, explicar la relación entre el agujero de ozono y el déficit de precipitaciones en la Patagonia nuestra. En general, tú sabes que nosotros hemos estado perdiendo precipitaciones en la zona centro y centro-sur de Chile, particularmente en la zona centro-sur, desde los años 80. Entonces uno dice, ¿qué pasó en los años 80? En los años 80 comenzó a abrirse el agujero de ozono. Entonces, nosotros hemos estado perdiendo precipitaciones en el país, no solamente por el cambio climático, no solamente por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también porque nosotros tenemos el agujero de ozono. Y no es solamente Chile, porque el agujero de ozono termina afectando a todo el hemisferio, sino que también países como Nueva Zelanda y Madagascar y Chile han estado perdiendo precipitación. El agujero de ozono ha causado anomalías en las precipitaciones, y no solamente una tendencia negativa. Te fijas que nosotros estamos perdiendo precipitaciones desde los 80, desde que apareció el agujero de ozono, sino que además, como el agujero de ozono no tiene todos los años el mismo tamaño, eso causa una exacerbada variabilidad interanual. Entonces nosotros tenemos a veces verano en el centro sur, donde llueve todavía en el verano y llueve, muy intensas la sequía o llueve mucho más, y eso es por el tamaño más grande o más pequeño. Eso es particularmente obvio en Nueva Zelanda. ¿Te fijas que, perdón, en Australia? En Australia, la zona esa que tuvo incendios en el 2020, los últimos 2 años han tenido grandes inundaciones. Se atribuye en parte de la responsabilidad de eso a la niña y también al agujero de ozono. ¿Te fijas cómo el agujero de ozono al final termina influyendo en las precipitaciones? Causa una tendencia a perder precipitaciones en Chile, pero también afecta la variabilidad interanual. Es un lío. Es tremendo, sí. Es que la conexión que logras
logras hacer de verdad con la Antártica es sorprendente, porque también tiene que ver esto con para que muchas veces lo hemos hablado, con el vórtice polar, que en el fondo es el gran responsable, el que transmite el que traslada los sistemas frontales. Exactamente. Ese es el problema, que el vórtice polar, la intensidad del vórtice polar, cuando está muy intenso el vórtice polar, estos vientos en torno a la Antártida no deja que se escapen los ciclones que circundan la Antártica y nos traigan lluvias a la zona central. ¿Y cuándo está fuerte el vórtice polar? Cuando hace frío en la Antártida. ¿Cuándo está frío en la Antártida? Cuando tienes un agujero de ozono profundo. ¿Te fijas que el frío hace que el agujero de ozono sea más intenso y el agujero de ozono a su vez provoca una retroalimentación en el frío sobre la Antártica? Entonces el agujero de ozono es cosa seria. No solamente por la radiación ultravioleta, sino porque nos ha estado robando precipitaciones. ¿Cuál es la buena noticia? Nosotros esperamos que el agujero de ozono deje de abrirse durante este siglo y eso al menos va a eliminar la contribución que el agujero de ozono ha tenido en nuestra pérdida de precipitaciones. No vamos a recuperar las precipitaciones, pero vamos a dejar al menos de seguirlas perdiendo como consecuencia del agujero de ozono. Claro, y qué buen comentario me acabas de hacer, porque si yo pienso, lo que tú me dices, que aquí a mediados de siglo ya debiésemos empezar a ver cerrado este agujero de ozono, el vórtice polar debiese mantener. Sí. Va a estar presente igual. Por lo tanto, igual vamos a ver una variabilidad interanual dentro de la cantidad de ozono. Pero ya no tan fuerte como lo que hemos visto en los últimos años. ¿Y de qué forma yo podría homologar esto al mantener el vórtice polar con menor ozono respecto a la presencia de precipitaciones? El mismo vórtice polar, al tener mayor gradiente de temperatura, me refiero con el exterior, me va a permitir también el sucesivo sistema frontal más al norte. Tienes que debilitar el vórtice polar para que eso suceda. Y desafortunadamente, como que tenemos mala suerte, porque ya nos estamos librando del tema del agujero de ozono, que ha estado contribuyendo a fortalecer el vórtice polar. Pero hay otra cosa que fortalece el vórtice polar, que es el enfriamiento estratosférico. ¿Y quién está enfriando la estratosfera? Ahora el agujero de ozono, pero pronto los gases de efecto invernadero, el calentamiento global. El calentamiento global, uno dice, a ver, pero el calentamiento es calentamiento. Calentamiento aquí, en la parte baja de la atmósfera, en la troposfera donde nosotros vivimos. Pero ese calentamiento en la parte baja de la atmósfera enfría la parte alta de la atmósfera y fortalece el vórtice polar. Vórtice polar fortalecido, menos sistemas frontales, menos ciclones alcanzarán la zona central. Entonces, ¿te fijas que desde los 80 nosotros hemos estado perdiendo precipitaciones por el agujero de ozono? Pero el agujero de ozono ya está remitiendo, esa es la buena. Lo malo es que seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces es posible que la posta en robarnos lluvias a nosotros en la zona central y en la zona centro-sur la tome el calentamiento global. ¿Te fijas? Exactamente. Oye, esta interacción es de verdad increíble. Yo creo que una de esas tantas cosas que a mí me encantan de la meteorología, porque uno puede saltar de una tendencia a otra y hacer las conexiones, que de repente las relaciones o las correlaciones son a veces muy, muy increíbles. Oye, y aprovechando ya que nos quedan más o menos 2 minutitos, cuando nosotros empezamos a monitorear ya en la década de los 80, ustedes investigan mucho en la Antártica mismo. ¿Cómo lo hacen para poder ver el espesor o la concentración de ozono antártico? ¿Lo ven solamente por satélite o están ocupando algún sistema? No. En la Antártica hay un montón de estaciones que se dedican a monitorear ozono. Una de esas estaciones la operamos nosotros en el extremo norte de la península antártica. Nosotros tenemos un equipamiento similar al que portan los satélites. Básicamente, nosotros lo que hacemos es medir radiación ultravioleta. Viste que cuando hay poco ozono hay más radiación ultravioleta. Entonces, midiendo la radiación ultravioleta en superficie, como lo hace el satélite sobre la atmósfera, nosotros lo hacemos bajo la atmósfera, ¿te fijas? Si hay mucha radiación ultravioleta, significa que hay poco ozono. Entonces, nosotros tenemos una estación anexa a la base Escudero del Instituto Antártico Chileno, en el extremo norte de la península antártica, en la isla Rey Jorge. También está ahí la base Frey de la Fuerza Aérea de Chile. Nosotros ahí medimos durante prácticamente todo el año la columna de ozono, le llamamos, es decir, una medida de la abundancia de ozono en la atmósfera, y eso nos permite determinar, comparado con las otras mediciones que hacen otros países en el continente antártico, cuál es la evolución del agujero de ozono. Eso permite en particular validar los datos satelitales. Los datos satelitales en general están buenos, pero están buenos gracias a que alguien los valida. Y eso somos nosotros. ¡Ay, qué buena! Sí. Oye, y dentro del comportamiento habitual del agujero de ozono, ya que permite entrar mayor radiación UV, ¿tiene alguna implicancia sobre el casquete polar? La radiación ultravioleta en general, sabes que poca, porque la radiación ultravioleta, poca radiación ultravioleta es causar de provocar daños en la biosfera, incluida nuestra piel, incluida nuestra salud. Entonces es mala radiación ultravioleta. Pero esa poca radiación ultravioleta tiene en general pocas consecuencias sobre la nieve y pocas consecuencias sobre el hielo. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque el hielo y la nieve son blancas. Entonces esa radiación ultravioleta excesiva
la mayoría se refleja de vuelta hacia el espacio. Entonces, afortunadamente los efectos sobre la criósfera son limitados, pero sobre nosotros, la biosfera, las especies endémicas antárticas y las invasoras que desafortunadamente están llegando, las consecuencias no son buenas. Oye, qué increíble. Raúl, para variar, tú sabes que el tiempo se siente como que se pasa volando. Hemos tratado de ser súper acotados para poder hablar de los distintos temas. Y como que falta, porque dejé inmediatamente ya para hablar de la Antártica, te quiero dejar invitado para una próxima entrevista y poder seguir conversando sobre lo que está pasando ahora ya en terreno mismo en el continente blanco. ¿Te parece? Encantado. Gracias, Raúl. Gracias a usted.